Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, retomamos el curso de evaluación de proyectos en un, en un entorno complicado, complejo, y donde fíjense cómo se valoriza la fabricación de alimentos, todo lo que tiene que ver con las cadenas alimentarias, y bueno, pasa a ser, entre otras cuestiones, lo mismo que la salud, lo mismo que la organización y la seguridad pasan a ser cuestiones claves en momentos así críticos como el actual de la pandemia. Fíjense también una buena oportunidad, más allá de lo dramático de la situación, para ver el comportamiento de la gente, que es lo que hace en definitiva a la economía. No olvidemos que la economía es una ciencia social y por lo tanto surge del comportamiento humano. ¿eh? Leía que, por ejemplo, el domingo 15 de marzo, las ventas de los supermercados fueron masivas y superiores a las de el sábado anterior a Navidad, que es el pico de ventas que estacionalmente en un año tienen los supermercados. Después se cayó la venta, se trasladó más hacia comercios barriales, pero fíjense que ese día hubo una venta masiva por ahí por la diversidad y por la variedad de productos que ofrece el supermercado, ¿no? Entonces, bueno, hay comportamientos de consumidores, comportamientos de productores, comportamientos de empresarios y de demandantes que en definitiva son las fuerzas que mueven la economía. Y en esta economía estamos tratando entonces de meternos en el tema de proyectos de inversión. Largo plazo. Complicado en estos momentos pensar en un largo plazo, pero bueno, vendrán momentos para eso adecuados. Vamos a seguir con donde habíamos quedado en el video anterior. Para ello voy a habilitar el PowerPoint. Así que en un minuto seguimos. Y por aquí andábamos. Habíamos visto que en esto de evaluar, formular y evaluar proyectos, teníamos una idea disparadora del proyecto que podía ser predominantemente expansiva o defensiva o ambas. Esta idea debía ser estructurada y a eso lo llamamos proceso de formulación del proyecto, hasta llegar al flujo de fondos relevante del proyecto. Ese flujo de fondos es lo que nos permite entrar en la evaluación de ese proyecto a partir de su flujo de fondos. Esa evaluación va a tener tres posibilidades de finalización: aceptando, rechazando o reformulando. Si aceptamos el proyecto, entraremos en un proceso de gestión, ya que ese proyecto se implementa, se lleva adelante, deja de ser un proyecto y pasa a ser una realidad, ¿no? Nosotros en esta materia estamos trabajando sobre todos los pasos anteriores hasta llegar a la toma de decisión. No estamos analizando el proceso de gestión en sí, de lo que fue un proyecto, sino cuando se implementa, sino de todo lo que hace a la toma de decisión, que no es un tema menor, ya que generalmente hablamos de proyectos de inversión, de inversiones importantes, considerables. Es decir, que ahí tendríamos el proceso de gestión sobre los proyectos que se llevan adelante. Si en cambio el proyecto se reformula, bueno, nuevamente se ingresará en la etapa de formulación y se verá qué modificaciones hay que hacer. Tanto en la etapa de formulación tenemos distintas subetapas o distintas viabilidades, que ya vamos a ir viendo una por una. Destaco acá lo que tiene más que ver con lo que ustedes están estudiando, que es la parte de la ingeniería y la viabilidad técnica del proyecto. La ingeniería del proyecto, es decir, los aspectos técnico-productivos, cómo estructurar la producción, qué secuencias, qué tecnologías aplicar. Y también muy importante el estudio de mercado y de viabilidad comercial, ya que de allí surgirá una política de precios, un posicionamiento en el mercado, analizar la competencia, analizar las características de la demanda, las tendencias, analizar el mercado de insumos y materias primas, lo legal impositivo, lo organizacional, es decir, el aspecto humano, las funciones, la división del trabajo, la división de las jerarquías.
y la viabilidad ambiental y otras, el tamaño, la localización. Hay otros estudios que ya van a ver más en detalle que hacen a la formulación. Esto ya lo habíamos visto, así en líneas generales, y después dentro de la evaluación tenemos los distintos criterios de evaluación. También algo habíamos hablado, ¿no? El económico, el financiero, el criterio del riesgo, el criterio estratégico y un criterio más personal que tiene que ver con las preferencias, los gustos, la vocación de hacer algo, o que me guste hacer algo más allá de su rentabilidad, pero siempre teniendo en cuenta un criterio económico también. Bajo el punto de vista del criterio económico, hay distintos indicadores y métodos, pero los más clásicos y los más importantes, los que más se aplican, son el cálculo del VAN, valor actual neto, y tasa interna de retorno, o TIR. Ya veremos de qué se trata. En lo financiero, es decir, analizando, bueno, recuerdo que el criterio económico tiene que ver con la variación de patrimonio neto. Habíamos dicho en segundo año que el hecho económico se fundamenta en analizar esto, qué le pasa al patrimonio neto de la empresa. En cambio, cuando entramos al criterio financiero, ahí hablamos de la liquidez, de dónde o cómo voy a hacer para financiar, para poner el dinero necesario que el proyecto requiere. Y ahí aparece entonces la dinámica del financiamiento, la evolución de la liquidez, que podríamos considerarlo a esto una nueva etapa más, así como está la formulación y la evaluación, o una nueva capa de análisis, de punto de vista, que me va a generar una nueva dimensión para la formulación y para la evaluación. Es decir, que las etapas de formulación y evaluación se van a volver a implementar una vez que haya una estrategia de financiamiento. Pero para esto hay que evaluarlo al proyecto desde lo financiero. Básicamente acá hay dos fuentes de fondos importantes, que son fondos propios o de socios, es decir, aportantes al patrimonio neto del proyecto, el capital propio invertido, puede ser, ya dije, de varios, o crédito externo, financiamiento externo, que a cambio de una tasa de interés puede también participar de un proyecto de inversión. Esto sería el clásico crédito u otras modalidades de toma de préstamos. También hoy por internet existen modalidades de financiamiento a distancia, como el crowdfunding, por ejemplo, que permite que inversores internacionales puedan participar del financiamiento de un proyecto de inversión, ya sea como socios o ya sea como aportantes de préstamos a una tasa de interés. Esto es lo que se llama un apalancamiento financiero para el proyecto, porque hay una tasa de interés que no depende del resultado del proyecto. En cambio, los que aportan como socios van a tener una utilidad que dependerá de la rentabilidad que el proyecto logre. Por eso están corriendo riesgo, porque dependen del resultado. En cambio, el que aporta un préstamo corre un riesgo menor, ya que no depende directamente del resultado del negocio. Esto ya lo veremos también con más detalle. Pero bueno, esas son las principales etapas y tiene que ver con el financiamiento, esto último que dijimos. Si concretamos un poco más la formulación del proyecto, tenemos las distintas etapas. La viabilidad organizacional acá aparece como la base, ya que implica la organización de la gente, el organigrama, si es que se va a organizar de tal manera, o la estructura en red que el proyecto va a requerir en cuanto a la organización y delegación de tareas. Y con esto llegamos al flujo de fondos relevante, como decíamos. Según bibliografía, las empresas altamente exigentes en cuanto al uso de su capital, de cada 50 proyectos que evalúan, terminan aceptando uno, solo uno. Es decir, tienen acceso a muchos negocios de buena rentabilidad, entonces no invierten en cualquier proyecto que aparezca, sino que lo evalúan muy bien, son muy selectivos, muy exigentes, tienen un alto costo de oportunidad de su capital propio. Por lo tanto, están evaluando, todo el tiempo están formulando y evaluando proyectos, pero finalmente de 50, uno solo es el que es aceptado y entra en su implementación. Empresas de menor exigencia, en cambio, de cada 50 proyectos que evalúan, se habla que autorizan, implementan 10. O sea que un quinto de los proyectos que evalúan en principio serían aceptados.
¿Cómo podemos estimar este flujo de fondos relevante para poder evaluar el proyecto? Primero, aclaremos qué significa la palabra relevante. Relevante está aquí tomada en el sentido incremental, marginal o adicional, serían sinónimos. Es decir, todo aquello que cambia si se implementa el proyecto, ya sea en función de ingresos o de costos. Todos aquellos ingresos y costos asociados a la decisión de implementar el proyecto, es decir, que si el proyecto se implementa, se generan, si no, no se generan. Eso es lo relevante, lo que el proyecto en sí dispara. Y no el proyecto en sí como proyecto, sino como decisión. Es decir, si yo estoy haciendo un estudio previo, un estudio de prefactibilidad, que no depende del resultado del proyecto, o sea, no sé si lo voy a implementar al proyecto todavía, pero hago un estudio previo que hay que pagar, entonces, bueno, ese fondo, ese monto, se llama un costo hundido y no estaría formando parte del flujo de fondos relevante. Es decir, que todo aquello que sea adicional generado por el proyecto, pensando siempre también que puede haber proyectos que se agregan a empresas existentes. Por ejemplo, yo puedo tener una empresa que produce quesos blandos y mi proyecto podría ser la fabricación, poner una fábrica de quesos duros adicionales a los quesos blandos. Entonces, todo lo que dependa de la producción actual de quesos blandos no va a ser relevante para el proyecto, ni los ingresos ni los costos. A veces hay dudas, como ciertos costos de estructura, ciertos costos indirectos, que hay que ver hasta qué punto son afectados por el proyecto, pero bueno, esto sería lo que a veces cada caso concreto tiene que evaluar. Es decir, que lo marginal, lo incremental, esto es lo relevante. Bueno, si hablamos de un emprendimiento, en cambio, todo es relevante, porque arrancamos prácticamente de cero con una empresa nueva, un proyecto nuevo que va a disparar una empresa nueva. Entonces, cuando hablamos de un emprendimiento, es muy común encontrarnos con que todo lo que sea ingreso y egreso o costo del proyecto pasa a ser relevante para el proyecto. Hay un método indirecto para calcular el flujo de fondos relevante, llamémoslo así, que es simplemente evaluar cómo sería el flujo de fondos de la empresa con proyecto a lo largo de varios años y cómo sería el flujo de fondos de la empresa si sigue como está ahora, es decir, si no implemento el proyecto. Esto no quiere decir que ese flujo de fondos sea siempre igual, puede cambiar también en función de cambios de mercados, cambios de tecnología, pero con mis productos actuales y mis mercados actuales y mi tecnología actual. En cambio, si yo estoy pensando en un proyecto nuevo, entonces ahí tendré una diferencia de flujos de la empresa con proyecto. Esto es cuando no puedo aislar el flujo de fondos propio del proyecto. Entonces lo calculo por diferencia, hago la resta, la diferencia entre ambos flujos, con proyecto y sin proyecto, y la diferencia será entonces el flujo de fondos relevante del proyecto. Por supuesto que puede haber, cuando hablo del proyecto, puede haber también estados de transición, como ya decía antes, ¿no? Es decir, de mi situación actual hasta llegar a mi situación deseada en función de un objetivo, puede haber a lo largo de los años estados transicionales que hacen que todos los años sean diferentes hasta que me estabilizo en una situación deseada. Y ahí va a generarse un flujo de fondos de la empresa con proyecto. Por ejemplo, en mi fábrica de quesos duros, que vaya aumentando progresivamente la penetración en el mercado y la producción y la venta de mis quesos. Entonces el año 1 arranco con una producción menor y la voy aumentando hasta llegar a un nivel máximo donde me estabilizo. En cambio, en mi estado actual seguiría simplemente con mis quesos blandos, y no hay quesos duros, y bueno, y ahí también voy a tener un flujo de fondos a lo largo de los años. Por diferencia entre ambos podría sacar el flujo de fondos relevante. Ese sería un método para calcular el flujo de fondos relevante, el indirecto. Pero hay un segundo método, que lo llamaremos método directo, que en realidad es el que tratamos siempre de aplicar en una primera instancia. Es un método más completo, que me aporta más información para la toma de decisión y para la comprensión de los fenómenos y variables involucradas en el proyecto. Es decir, me permite entender mejor el proyecto, me permite entender mejor de dónde sale cada variable que va a formar parte del flujo de fondos relevante. Para aplicar el método directo, lo que tengo que pensar es en 4 cuadrantes.
Cada cuadrante se va a ir completando con un número económico. Va a terminar en un número económico, es decir, un valor en pesos, en dólares, en la unidad monetaria que ustedes quieran trabajar. ¿Cuáles son los 4 cuadrantes? Primero, el aumento de ingresos. Fíjense que digo aumento, no digo ingreso. Es decir, no es el ingreso total de una empresa, es el aumento de ingreso que generaría el proyecto de implementarse sobre los ingresos de la empresa. Yo estoy pensando en la fábrica de quesos duros, sería la venta de quesos duros, no de quesos blandos, porque eso, independientemente del que proyecto se implemente o no, van a seguir estando. Entonces, hablo del aumento de ingresos, comparando siempre la empresa con proyecto y la empresa sin proyecto. Pero en vez de calcularlo como diferencia, lo calculo en forma directa. Este cuadrante, por supuesto que es positivo, suma, de la misma manera que este otro cuadrante, que también es positivo y también suma al saldo, que puede ocurrir que sea la reducción de egresos. No siempre vamos a tener este cuadrante, es decir, no siempre vamos a tener los 4 cuadrantes, puede haber alguno, pero no necesariamente los 4, pero hay que evaluarlo. Reducción de egresos voy a tener, por ejemplo, cuando hay un ahorro. Supongamos un proyecto de inversión que consistiera en la posibilidad de comprar una máquina, un equipo, que hoy lo estoy alquilando. Tengo una máquina alquilada y estoy pensando en comprarlo a ese equipo. Entonces me voy a ahorrar el costo del alquiler anual que actualmente pago por esa maquinaria. Ese ahorro de alquiler sería una reducción de egreso que de alguna manera es como un ingreso del proyecto, ¿no? Hace también a que el proyecto genere un ahorro. En la contrapartida voy a tener los cuadrantes negativos, los de los costos, digamos así, ¿no? Un aumento de egresos propio del proyecto, serían básicamente los costos operativos anuales que me va a generar el proyecto, y también, por supuesto, que acá van a estar las inversiones que hay que hacer para disparar, para poner en marcha el proyecto. Eventualmente puede haber también reducciones de ingresos, es decir, ingresos que actualmente yo estaría obteniendo y que de ponerse en marcha el proyecto dejarían de estar. Un ejemplo de esto podría ser un tambo, un productor lechero que estuviera pensando instalar una planta de elaboración de lácteos a partir de su propia materia prima, su leche cruda. Entonces dejaría de vender leche, por lo tanto renuncia a un ingreso por la venta de su leche para cederla a la fábrica que la transformará en productos lácteos que van a generar un aumento de ingresos. Esta elaboración va a generar un aumento de ingresos, los costos de la planta, pero al mismo tiempo no es que la leche que aplica le sale gratis, ni tampoco la vamos a valorizar a su costo de producción, sino al valor de renuncia, de venta de esa leche en el mercado. Es decir, al precio de mercado. ¿Cuánto dejo de ingresar yo en mi empresa por no vender esa leche al precio de mercado? Ahí tendrían un ejemplo de reducción de ingreso. Pensando entonces en los 4 cuadrantes, voy obteniendo, puedo poner números productivos en cada uno de ellos, pero después hay que valorizar ese aumento o esa variación productiva y llevarla a valores monetarios. Fíjense que hablo de ingresos y egresos, con una conceptualización parecida a lo financiero. No digo costos, digo egresos. Y esto es porque, si bien lo económico y lo financiero, ya lo hemos aclarado varias veces, son conceptos diferentes, son hechos diferentes, en el largo plazo, cuando hablamos de varios años, que es lo que el proyecto en sí evalúa, tienden a converger estos conceptos. O sea, lo económico y lo financiero a la larga convergen, ¿no? Se unifican en una misma realidad. Entonces, cuando evaluamos plurianualmente una decisión, que es el caso de los proyectos, podemos partir de flujos financieros y terminar en indicadores económicos como van a ser el VAN y la TIR. Por eso hablo de ingresos y de egresos, porque es el flujo de fondos que se va a ir generando año a año. Cuando pensamos entonces en estos valores monetarios, ocurre que muchas veces estamos cuantificando estas variables, pero de golpe nos aparecen variables que no podemos ponerle un número, que no lo podemos medir. No sabemos o no podemos, porque la variable es de naturaleza cualitativa, o no sabemos cómo hacerlo. Entonces, ahí aparecen los aspectos cualitativos. Muy importantes los aspectos cualitativos. Muchas veces, muchos proyectos terminan decidiéndose más que nada por lo cualitativo,
sobre una base de aspectos cuantitativos moderados. ¿Qué son los aspectos cualitativos? Son variables, cuestiones que pueden jugar a favor del proyecto. Entonces, lo que hago es los anoto en una lista, los listo, y los clasifico en si son positivos para el proyecto, van a favor, van de la mano del proyecto, lo alientan, o van en contra del proyecto, ¿no? Son de alguna manera como un costo para el proyecto o una variable que hace que ese proyecto sea menos probable o menos conveniente su implementación. Un aspecto cualitativo puede ser, por ejemplo, la motivación del personal, ¿no? ¿Está el personal motivado para trabajar en este nuevo proyecto de inversión? O la motivación propia también, ¿no? Es un proyecto que está dentro de mis preferencias, yo tengo ganas de hacerlo, me gusta, me motiva, es lo que me gusta hacer, o simplemente lo haría porque es rentable y nada más, pero no es lo mío, no es lo que más me motiva, lo que más me gusta. Bueno, lo listo, lo tengo en cuenta, ¿no? Las preferencias personales. Si me complica mucho la vida, más allá de lo que yo me quiero complicar con esta empresa, o al revés, es motivante esta complicación porque justamente yo me quiero dedicar más a la empresa. Entonces, acá entran también factores particulares, personales y característicos de cada situación y de cada empresa. Pero no los tengo que obviar. Recordemos que la economía es comportamiento de gente. Entonces, los aspectos psicológicos, los aspectos que tienen que ver con las actitudes de las personas, no hay que dejarlos de lado y como les decía, puede ser que tenga un proyecto medianamente rentable, pero con aspectos cualitativos muy en contra y finalmente ese proyecto no se implementa. Y otros proyectos que tengan una rentabilidad media, moderada, sin ser un gran negocio, pero tienen aspectos cualitativos a favor, hace que se termine implementando el proyecto. Entonces, no dejemos de lado lo cualitativo, tengámoslo en cuenta y anotémoslo también. Veamos, vamos a empezar ahora, a partir de esto, a generar un caso, vamos a analizar un caso ficticio de una empresa que no existe, simplemente generada con fines didácticos, vamos a llamarla PROLAC, y vamos a intentar aplicar todas estas cuestiones que estamos viendo de una manera un poco más teórica a esta situación y a este caso. Creo que de esta manera vamos a tener una bajada a tierra más operativa de lo que queremos decir en cada una de las etapas del proyecto. Así que tengamos en cuenta este pequeño caso para ir aplicando las distintas secuencias y las distintas etapas. ¿De qué se trata? Bueno, pensemos que Prolac es una empresa alimenticia y está pensando la posibilidad de instalar una planta elaboradora de quesos duros y semiduros. Acá ya vamos teniendo una idea de cuál es su objetivo, cuál es la idea y cuál es el objetivo que esta empresa podría tener para este proyecto. ¿Dónde lo haría? Bueno, y acá entran las cuestiones que tienen que ver con la localización, que son otro tema que se verá más adelante, más en profundidad. Básicamente la localización puede estar cercana a la clientela, a donde está la demanda, o cercana a donde esté la materia prima o los insumos. Ya lo van a ver. Bueno, en este caso la localización sería en una ciudad cercana a la costa atlántica, es decir, cercana a la demanda de los quesos, pero también relativamente cerca de una importante cuenca de producción lechera, es decir, hay tambos, o sea, tiene acceso a la materia prima, o sea que es una situación intermedia. Podría ser una empresa aquí en Tandil, en Balcarce o en Mar del Plata, es decir, está cerca de una ciudad importante de consumo de lácteos, como es Mar del Plata, pero al mismo tiempo también hay tambos, hay cuencas lecheras que podrían abastecer en cantidad y calidad la demanda de materia prima. La intención de este proyecto sería complementar y consolidar su oferta de quesos, es decir, ya está en la actualidad la empresa produciendo quesos blandos y también produce otros productos como yogures, leche fluida, ricota, crema, etc. Por otra parte, los directivos de la empresa ya encargaron la realización de un estudio de factibilidad comercial, o de prefactibilidad comercial sería, es un estudio preliminar del mercado para empezar a orientarse en el mercado de los quesos duros y semiduros, a una consultora cuyos honorarios ascienden a $8.000. Por supuesto que estos honorarios se deben pagar independientemente de que el proyecto se implemente o no. ¿Para qué está este dato? Bueno, solamente para
pensar, para que vayan pensando, si debe incorporarse al flujo de fondos relevante o no. Por ahora lo dejamos así, planteado. Por otra parte, si la planta se pusiera en marcha, la empresa asignaría 3 camionetas para la gestión del proyecto. Es decir, inmovilizaría 3 camionetas para el traslado de personas, de insumos, de productos, de lo que haga falta, ¿no? 3 camionetas que no las compraría esas camionetas, ya las tiene compradas la empresa, y dice aquí que aunque se implemente o no el proyecto, serán utilizadas por la empresa ya que posee otras plantas productivas en la zona. Es decir, que esas 3 camionetas que ya están compradas, se implemente o no el proyecto, si se implementa van a estar inmovilizadas para el proyecto, pero si no, tienen igual destino en otros aspectos productivos que ya tiene la empresa. De vuelta, esto es para que vayan pensando si el valor como inversión de estas 3 camionetas debe formar parte del flujo de fondos relevante, si no o de qué manera. Por las dudas, ahí tienen el valor de la camioneta. Pensemos que cada camioneta está nueva, prácticamente la camioneta, en $28.000. Son 3. Queda pendiente el flujo de fondos. En base a este proyecto, así simple, sencillo, didáctico, les planteo que empiecen a pensar y a anotar y pueden intercambiar en los foros. Sería bueno que hubiera más actividad en el foro, que podamos interaccionar más. De esa manera la clase va a ser un poco, el curso va a ser más constructivo entre todos, tanto con comentarios, con preguntas, con sugerencias, con reflexiones. Entonces, pensar cuál podría ser un objetivo para este proyecto dentro de esta empresa, PROLAC, qué tipo de objetivo sería, expansivo, defensivo, los dos, cuál podría ser un posicionamiento posible. Acá no hay una respuesta concreta, sino puede haber distintas respuestas, pero lo importante es el estudio, la fundamentación. Acuérdense la matriz de Porter, que decía que hay 2 tipos de posicionamiento extremos. El líder en costos, o sea, un símil commodity, un producto que normalmente se vende a menor precio, o un producto diferenciado, lo que llamamos una especialidad de producto, normalmente con mayor precio. Y hay situaciones intermedias, por supuesto. Bueno, ¿qué podríamos producir? Quesos duros y semiduros diferenciados, altamente diferenciados, algo diferenciados, o tipo commodities, tipo líder en costos, que compitan por precio. Podemos pensar también en hacer un diagnóstico estratégico de situación inicial antes del lanzamiento del proyecto, un FODA. ¿Qué ventajas estratégicas tendría la empresa para encarar el proyecto? Es decir, ¿qué fortalezas? Recuerden que las fortalezas son aspectos propios, internos de la empresa. ¿Qué fortalezas tiene PROLAC o tendría? No hay mucha información, pero bueno, pueden suponer distintas situaciones. ¿Y qué oportunidades, estas son las que vienen del entorno, externas, podría estar enfrentando la empresa que favorecería el desarrollo del proyecto? ¿Qué desventajas estratégicas? En este caso, las debilidades internas, así como las fortalezas, también son internas de la empresa, y las amenazas que vienen del entorno, de afuera de la empresa hacia adentro. Es decir, un FODA que podría justificar o no el proyecto, ¿no? Y finalmente empezar a pensar qué variables, qué cálculos habría que hacer, qué números habría que presupuestar para poder ir integrando los 4 cuadrantes del flujo de fondos relevante del proyecto, si es que hay, si es que hay que completar los 4 cuadrantes, a fin de después poderlo evaluar. Bueno, continuaremos entonces en otro video con el desarrollo de este proyecto de inversión, de este caso, de este ejemplo, y trataremos de ir aplicando las distintas situaciones a esos números. Por ahora queda planteado el caso, queda planteado una actividad de análisis general, cualitativo, pero de ir organizando la información y de ir pensando variables y cálculos a realizar, sin datos todavía. Bueno, repito, el llamado a que interactúen, pregunten, consulten, comenten. Están los foros para eso. Cada unidad tiene su propio foro. Además hay un foro general del curso para cualquier cosa. Y bueno,
seguiremos por el momento manejándonos de esta manera. El video creo que tiene la ventaja del tiempo, cada uno lo ve cuando quiere, cuando puede, lo puede fraccionar, lo puede volver a ver. Así que bueno, espero la respuesta de ustedes y seguimos en contacto. Hasta luego.